Aquí. Ok, bueno, pues yo les voy a hablar de la enfermedad de Crohn. Primero es importante que sepamos la definición. Como saben, es una enfermedad inflamatoria intestinal que no solo va a afectar al colon, puede afectar cualquier parte del tracto gastrointestinal. Y bueno, todo lo que vean con naranja es como el enfoque geriátrico que tiene la presentación. Y bueno, aquí en esta parte sería que en adultos mayores puede presentarse de una manera diferente a otros adultos y por eso puede ser muy difícil de diagnosticar. Y bueno, la epidemiología en regiones en incidencia anual tenemos a 10 por cada 100.000 personas, y estos son los países que tienen una incidencia más alta, que el principal sería Australia y Canadá. Y en México tenemos una prevalencia de 8.1 en mujeres y 8.4 en hombres, es más común en hombres. Y bueno, ahí tenemos también otras cifras, como de pacientes atendidos, que fueron casi 10.000, hospitalizados 1.000. Y bueno, también es importante mencionar que hay dos picos ¿cómo se llama?, de incidencia en la enfermedad de Crohn. Una es de los 25 a los 35 años y la segunda es de los 60 a los 80 años. Entonces se puede presentar en estos diferentes picos, y en México los adultos mayores representan una proporción pues bastante importante de los casos. Y bueno, luego en la etiología, normalmente es por una desregularización inmune y disbiosis, o sea, como una falla en la microbiota. Y bueno, factores de riesgos tenemos a la agregación familiar, a la predisposición genética, que ahorita vamos a hablar de esto en Fisiopato. Y bueno, obviamente pues el tabaquismo, que es un factor pues modificable. Y en los pacientes geriátricos, justamente el tabaquismo ya de muchos años, o sea, crónico, y las comorbilidades inmunológicas van a dificultar muchísimo el diagnóstico. Y bueno, luego tenemos la fisiopatología, que pues número uno tiene una inflamación crónica, ¿no?, que justamente va a ser dada por esta desregulación inmunológica, y vamos a tener una inflamación descontrolada que va a causar finalmente un daño tisular, edema, úlceras y necrosis. Y bueno, las complicaciones vamos a tener que haber una obstrucción, fibrosis, estenosis, va a depender mucho del paciente y como de su historia clínica, ¿no? Y también tenemos la alimentación, los dos, que están igual asociada a la predisposición genética y a una activación inflamatoria pues anómala. Y bueno, luego tenemos a la formación de abscesos y fístulas, que esto se va a dar por las úlceras, y van a haber fístulas transmurales que van a ocasionar con el tiempo microperforaciones. Y bueno, por último, en el peor de los casos sería como que hubiera fístulas a piel o a órganos vecinos. Y bueno, esto es importante recalcarlo, que en los adultos mayores esta presentación puede ser más severa, y justamente porque pues, el adulto mayor podría presentar una estenosis intestinal o fístulas, etc. Y esto puede retrasar como el diagnóstico y en general el identificar la enfermedad. Y además, pues obviamente los mecanismos de la inflamación pueden estar modificados, ¿no?, en los adultos mayores. Y bueno, luego tenemos la sintomatología, que bueno, el curso clínico puede ser crónico e intermitente, y es muy común que hayan recaídas agudas, remisiones. También puede ser que se presenten asintomáticos o que tengan la enfermedad fulminante. Los síntomas más comunes van a ser la fiebre, que no va a ser una fiebre muy alta, pero finalmente es fiebre, pérdida de peso y obviamente fatiga. Y en todos los síntomas gastrointestinales tenemos diarrea, dolor, masa palpable. También puede ser sangrado, pero esto es un poco más raro. Y bueno, también en unos como más específicos tenemos a los articulares, que esto nada más se presentan en el 20 a 30 de los pacientes. Artritis enteropática, dedos amarillo de tambor, oculares podemos tener uveitis. Y bueno, estos también, que son orales aftas, cutáneas, incluso podemos ver eritema nudoso. Y en el adulto mayor, estos síntomas, que son los clásicos, pueden no estar presentes. Pueden llegar más bien con desnutrición, con anemia o complicaciones ya como fístulas o algo más avanzado. Y el dolor abdominal, que es uno de los síntomas más frecuentes, puede estar ausente. Y bueno, luego tenemos dos maneras de clasificar esta enfermedad. Primero tenemos el CDAI, que este es para clasificarlo por su severidad, ¿no? Entonces, en la interpretación tenemos a la remisión, puede ser de leve a moderada, moderada o severa.
Y aquí lo que vamos a evaluar son pues como la conformación de las heces, ¿no? Si son líquidas, si tenemos dolor abdominal, el estado general del paciente, obviamente, complicaciones como una fiebre ya más alta o incluso más abdominal. Y en la clasificación de Montreal vamos a evaluar varias cosas más, ¿no? Que aquí justamente es importante lo de la edad, porque pues esto puede tener un enfoque diferente, la localización, que como habíamos comentado no solo es algo que se presenta en el colon, y el comportamiento clínico, ¿no? Que puede ser que no penetre, que sí penetre, que también haya una enfermedad perianal, que esto ya es como parte de las complicaciones. Y después, bueno, esto lo puse como aparte para la parte de geriatría, que nos menciona que la clasificación en Montreal puede incluir al grupo A3, que esto va de más de 40 años, ¿no? Entonces es como un parámetro importante en la geriatría. Y también pues nos puede mencionar un inicio tardío, ¿no? De esta enfermedad. Y bueno, en adultos mayores es más frecuente que presentemos una pues, más avanzada, ¿no? Como sería el B2, que esto ya es algo estenosante, o penetrante, que sería B3. Y la otra clasificación, la CEDAI, puede subestimar a las personas mayores justo por los síntomas típicos que pueden presentar, ¿no? Que pueden ser diferentes a los demás pacientes. Y bueno, ahora tenemos al diagnóstico, que primero que nada pues tenemos una evaluación completa, como ya sabemos la historia clínica, la exploración física, endoscopías con biopsia, laboratorios muy importante que sean de sangre y de heces, y todo esto es para justamente poder evaluar la severidad, identificar las complicaciones y descartar algunos de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Y luego en la endoscopía podemos encontrar diferentes hallazgos como lesiones en parches, úlceras pueden ser lineales o serpingosas, que son pues en forma de S, etcétera, úlceras afstosas pequeñas, o también tenemos un signo que se llama el cobblestone sign, que es como pues ya de empedrado, ¿no? Igual eso ya es algo más avanzado, e incluso podemos ahí notar si hay estenosis o fisuras. También parte del diagnóstico es la imagenología, y los laboratorios justamente para que podamos descartar pues otros diagnósticos, ¿no? Como difícil, etcétera. Y en las complicaciones de los laboratorios podemos darnos cuenta más en la VH, en el perfil bioquímico y en el B12. Y bueno, esto también ya lo habíamos hablado un poco, pero es importante recordar que el diagnóstico en adultos mayores puede ser un poco retrasado por síntomas atípicos, como el hecho de que no presenten diarrea o que no tengan dolor. Y en los adultos mayores, esta enfermedad se puede confundir con la colitis isquémica, la diverticulitis e incluso el cáncer. Y pues bueno, obviamente estudios más avanzados como la colonoscopia podrán tener complicaciones en los adultos mayores, entonces es importante tener esto en cuenta, al igual que el estado nutricional, si tenemos anemia o alguna otra cosa. Y bueno, para el tratamiento tenemos los principios generales, que obviamente es pues individualizar el tratamiento, depende del paciente, su edad, sus síntomas, hasta, pues, ¿cómo se llama? Su historia clínica, como evitar el tabaco, etcétera. Y para manejar el brote agudo es muy importante que desde el principio hospitalicemos al paciente, sobre todo si ya es más grave. Y bueno, damos obviamente soporte intravenoso con líquidos, electrolitos y nutrición. Y bueno, vamos a pasar al tratamiento farmacológico, que se divide principalmente en inducción, que es como el brote principal, que podemos dar corticoides, ¿no? Principalmente. Y en el mantenimiento es importante que demos biológicos e inmunomoduladores. Y por gravedad se va a dividir en leve moderada, que normalmente daríamos budesonida, y para mantenimiento daríamos anti-TNF, ¿no? Y luego de moderada a severa también vamos a usar los corticoides y vamos a mezclarlo igual con el inmunomodulador. Y en la fulminante, pues ya, como habíamos dicho, ya tendría que ser hospitalización, IV, e incluso si sigue sin haber muchos resultados, podemos ya ir a la cirugía directamente. Y bueno, esto ya más como enfocado al dolor, obviamente pues evitar los opioides y preferir el tramadol. También para la diarrea, que esto les digo que puede presentarse en los adultos mayores, pero casi no, podemos usar loperamida. Y bueno, como habíamos dicho, el 50% de estos pacientes en 10 años van a necesitar cirugía.
y obviamente para los adultos mayores vamos a tener efectos adversos, depende la fragilidad y la polifarmacia del adulto, y es muy importante que hagamos un ajuste de la dosis según la función renal del paciente y la función hepática. Y bueno, obviamente tenemos que priorizar y minimizar la toxicidad y mantener la calidad de vida. Y bueno, finalmente vamos a hablar de las complicaciones, que en las intestinales tendríamos estenosis, fístula, que todo esto ya lo habíamos comentado, y también la mala absorción, que nos puede dar anemia, pérdida de peso o deficiencias nutricionales. Y en las extraintestinales, que estas no son tan comunes, pero igual es importante mencionar, como la artritis, la litiasis biliar y renal, y en los adultos mayores específicamente podemos tener un riesgo mucho más fuerte de deshidratación, de sepsis y de desnutrición en los adultos mayores, como ya más específico. Ya, eso sería todo.